La vida tiene una manera extraña de probarnos. A veces lo hace lentamente, con pequeñas dificultades que nos obligan a crecer. Pero otras veces, la vida golpea con una fuerza que parece imposible de soportar. Momentos en los que todo se rompe. Sueños que desaparecen. Caminos que se cierran. Esperanzas que se desvanecen. En esos momentos uno se pregunta si realmente es posible seguir adelante. Si todavía existe un camino después del dolor. Si la vida vuelve a tener sentido después de haberlo perdido todo. Pero la historia humana está llena de personas que demostraron algo extraordinario. Personas que fueron quebradas por la vida. Y aún así eligieron levantarse. Una de esas personas fue Nelson Mandela. Un hombre que pasó 27 años en prisión. 27 años. No días. No meses. Años. Años enteros de su vida encerrado detrás de muros de concreto y barras de acero. Años separados de su familia. De sus amigos. De su mundo. Años en los que el tiempo parecía detenido. Imagina por un momento lo que significa perder casi 3 décadas de tu vida. Los días pasan lentamente. Las noches son largas. Y el futuro parece cada vez más lejano. Muchos hombres habrían salido de ese lugar llenos de rabia. Llenos de resentimiento. Llenos de odio. Porque cuando la vida te rompe, el odio parece una reacción natural. Pero Nelson Mandela eligió algo diferente. Eligió no dejar que la prisión también encerrara su mente. Eligió no permitir que el sufrimiento destruyera su humanidad. Y esa elección cambió la historia. Durante esos años en prisión, Mandela tuvo tiempo para pensar. Tiempo para observar. Tiempo para comprender algo profundo sobre la naturaleza humana. Entendió que el odio es una carga. Una carga pesada que consume a quien la lleva. El odio puede parecer poderoso al principio. Puede parecer una forma de defenderse del dolor. Pero con el tiempo, solo destruye a la persona que lo sostiene. Mandela lo sabía. Sabía que si salía de prisión lleno de resentimiento, seguiría siendo prisionero. Tal vez no de muros de concreto, pero sí de algo más profundo. Prisionero de su propia mente. Por eso tomó una decisión extraordinaria. Decidió perdonar. No porque el pasado no hubiera sido injusto. No porque el sufrimiento no hubiera sido real. Sino porque entendió que el perdón no libera al agresor. Libera a quien lo concede. Hay una frase que resume perfectamente su pensamiento. Mandela dijo una vez que guardar resentimiento es como beber veneno. Y esperar que el otro muera. Y tenía razón. El resentimiento nos ata al pasado. Nos mantiene atrapados en el momento del dolor. Nos impide avanzar. Pero el perdón abre una puerta. Una puerta hacia el futuro. Cuando Nelson Mandela salió de prisión en 1990, el mundo entero observaba. Muchos esperaban ver a un hombre roto. Otros esperaban ver a un hombre lleno de ira. Pero lo que vieron fue algo muy diferente. Vieron a un líder. Un hombre que caminaba con dignidad. Un hombre que hablaba de reconciliación. Un hombre que, después de 27 años de prisión, no hablaba de venganza. Hablaba de unidad. Eso es lo que hace a un verdadero líder. No la ausencia de dolor, sino la capacidad de transformarlo. Porque el dolor tiene un poder extraño. Puede destruirnos. O puede transformarnos. Todo depende de lo que decidamos hacer con él. Muchas de las personas más extraordinarias de la historia fueron moldeadas por la adversidad. Por momentos en los que la vida parecía imposible. Momentos en los que todo parecía perdido. Pero en lugar de rendirse, eligieron aprender. Eligieron crecer. Eligieron convertirse en algo más fuerte. Mandela entendía que el sufrimiento podía ser una escuela.
Una escuela dura. A veces injusta. Pero una escuela que podía enseñar lecciones profundas. Lecciones sobre paciencia. Sobre resistencia. Sobre humanidad. En la prisión de Robben Island, donde pasó muchos de sus años encarcelado, la vida era dura. El trabajo era agotador. Las condiciones eran difíciles. Y aún así, Mandela encontraba formas de mantener viva la esperanza. Leía. Reflexionaba. Observaba a las personas a su alrededor. Incluso estudiaba a sus propios carceleros. Porque entendía algo que muchos olvidan. Incluso aquellos que nos oprimen. Son humanos. Y comprender a los demás es el primer paso para cambiar el mundo. Con el tiempo, Mandela se convirtió en una figura de respeto incluso entre quienes lo vigilaban. No por la fuerza. No por el miedo. Sino por su carácter. Porque el verdadero liderazgo no nace del poder. Nace del carácter. Nace de la capacidad de mantenerse firme cuando todo alrededor se derrumba. Nace de la capacidad de elegir dignidad incluso en las circunstancias más difíciles. Cuando Mandela finalmente salió de prisión, su país estaba al borde del conflicto. El resentimiento acumulado durante décadas era profundo. La división parecía imposible de superar. Pero Mandela tenía una visión diferente. Sabía que construir un futuro requería algo más que justicia. Requería reconciliación. Requería perdón. No un perdón ingenuo, sino un perdón valiente. El tipo de perdón que solo puede nacer después de haber sufrido profundamente. Porque el perdón no significa olvidar. No significa negar lo que ocurrió. Significa decidir que el pasado no va a dictar el futuro. Y esa decisión es una de las decisiones más poderosas que un ser humano puede tomar. Tal vez tú también has pasado por momentos en los que la vida te rompió. Momentos en los que sentiste que algo dentro de ti se quebraba. Momentos en los que parecía imposible seguir adelante. Todos los hemos tenido. Pero la historia de Mandela nos recuerda algo importante. Ser roto no significa ser derrotado. A veces, ser roto es el comienzo de una transformación. El dolor puede revelar una fuerza que no sabíamos que existía. Puede enseñarnos compasión. Puede enseñarnos paciencia. Puede enseñarnos a ver el mundo con una profundidad que antes no teníamos. Muchos líderes nacen precisamente de ese lugar. De un lugar donde el dolor se encuentra con la decisión de seguir adelante. Porque el verdadero liderazgo no nace de la comodidad. Nace de la adversidad. Nace de la capacidad de mantenerse humano incluso cuando el mundo parece deshumanizarte. Nace de la decisión de construir en lugar de destruir. De perdonar en lugar de odiar. De unir en lugar de dividir. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión. Pero no permitió que esos años definieran su espíritu. No permitió que la injusticia destruyera su humanidad. Y cuando finalmente salió al mundo, no salió como un hombre derrotado. Salió como un hombre libre. Libre no solo de la prisión. Libre del odio. Libre del resentimiento. Libre del pasado. Y en esa libertad, encontró el poder de cambiar una nación. Tal vez la vida te ha golpeado. Tal vez te ha hecho caer más de una vez. Tal vez hay heridas que todavía duelen. Pero recuerda esto. El dolor no es el final de la historia. A veces, es el comienzo de algo mucho más grande. Porque cuando decides levantarte después de haber sido roto, cuando decides perdonar cuando sería más fácil odiar, cuando decides construir cuando el mundo espera destrucción, te conviertes en algo extraordinario. Te conviertes en alguien capaz de inspirar a otros. Capaz de cambiar vidas. Capaz de transformar el dolor en propósito. Y ese es el verdadero poder del espíritu humano.